Drive es una película del 2011 que prácticamente se ha vuelto una película icónica. En principio, lo que ha hecho muy bien es cómo construir un icono cultural a través del arquetipo, el arquetipo del héroe, un héroe distópico, pero un héroe al fin y al cabo que lo que hace es salvar a la princesa, a la dama en peligro. Esto está muy bien caracterizado por Ryan Gosling a partir de esta especie de encerramiento sobre sí mismo y la soledad que lo rodea. Este héroe, a su vez, que es un héroe distópico, tiene demonios internos marcados. Estos demonios internos tienen que ver con la misma esencia del ser masculino. Los arquetipos en la película están marcados. Todos están construidos desde algún arquetipo. El anciano, el sabio, la princesa, el criminal, el esposo malo, el héroe. Cada uno de los personajes son un arquetipo. Remiten a esas construcciones sociales del ser bueno, el ser malo. Pero, en cierta forma, aunque parezca que las esencias de los personajes remiten solamente a sus arquetipos de una forma muy cerrada sobre sí mismos, en realidad también son duales. En realidad, en esencia, los personajes van cayendo por sus propias tragedias. Cada personaje no cae por lo que hace el otro, no cae en un error, no cae en el engaño, no cae en la muerte porque otro lo hizo errar, sino por sus propias decisiones. Y eso está muy marcado en la película, que cada personaje toma sus decisiones porque le parece que eso es lo que tiene que ser. Su esencia lo remite a ese destino. Están prácticamente destinados, en cierta forma, a la muerte. En cierta forma, cada uno de esos personajes arquetipados tienen una misma esencia que cumplir y no pueden escapar de ella. Esa esencia siempre tiene que ver con la violencia. La violencia es lo que rodea toda la película, esa violencia masculina de poder aniquilar a otro, destrozarlo, y está tanto sugerida como mostrada de forma explícita. Lamentablemente, porque YouTube siempre me restringe por derechos de autor, no puedo mostrar una escena en particular, pero por ejemplo en la escena del ascensor, cuando el héroe termina manchado de sangre y la princesa lo ve manchado de sangre, ahí ve esa violencia de forma explícita cuando estaba implícita. Él no es tan distinto a sus contrapartes. Si bien es el héroe, puede ser perfectamente también el villano. Tiene la esencia del villano, la violencia del villano, el despotismo del villano. La pelea interna que tiene el personaje por tener una vida supuestamente normal o tener una vida criminal también se ve, pero no es lo que más importa en la película. Lo que más interesa es que ese infierno que vivió el personaje no es solamente una zona de sufrimiento, es también la zona del goce, es también una zona de disfrute del personaje. También disfruta de la violencia, también disfruta, en cierta forma, de ejercer la violencia como la ejercen los propios criminales. Y este carácter frío del personaje, porque supuestamente lo único que hace es conducirlos de un lugar a otro a los delincuentes cuando roban un banco, en realidad remite a esta cualidad que tiene el personaje para lidiar con la violencia y no sentir nada al respecto. De cierta forma, termina siendo un personaje que tiene rasgos psicopáticos, no logra generar empatía, no logra tener empatía por los que están a su alrededor, salvo por la mujer y el chico. Pero si bien él tiene alguna especie de empatía y quiere cuidarlos y protegerlos, también es cierto que todos los psicópatas tienen algún costado de sensibilidad que solamente con algunas personas muestran. Entonces no termina siendo completamente un personaje heroico, sino que está todo el tiempo luchando con ser también el villano, y el villano más déspota, criminal y cruel de la historia. Por eso el final remite en cierta forma al enfrentamiento final, en donde nos muestran las sombras de esos personajes peleando sobre el capot del auto. Y ahí lo que nos están diciendo desde el punto de vista simbólico es que esos personajes que parecen distantes entre sí o muy distintos entre sí, en realidad son más parecidos de lo que parecen. En las sombras no podemos distinguir cuál es cuál, quién muere y quién gana, quién sobrevive a la fuerza de la masculinidad, a la violencia de la masculinidad, y quién termina ganando sobre ella. Son personajes trágicos, son personajes que constantemente están en un duelo consigo mismos y no saben cómo resolver su propia vida. Y la construcción de la masculinidad, en este caso, está construida desde la esencia de la psicopatía, la esencia de la apatía sobre la sensibilidad
del otro. Ese costado que solamente tiene el personaje heroico constantemente remite a una posibilidad de ser otra cosa, pero sin embargo el personaje termina tomando la decisión de no cambiar, no modificar y seguir siendo su esencia, como es la marca de la tragedia.